¿Qué tal, históricos amantes de usar su dinero de la despensa para comprarse libros bien pinche raros? Yo soy Isa y en esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre un tema que dejamos medio a la deriva cuando hablamos de los románticos. Mucha gente cree que cuando hablamos de una corriente literaria era porque la banda se reunía a ponerse de acuerdo sobre cómo iba a contar una historia. Y pues no era como que, por ejemplo, Balzac, Stendhal, Solá y Flaubert tuvieran su grupo de WhatsApp de tías para decidir que sus novelas iban a retratar la decadencia francesa y el cómo a los europeos les mamaba hacer un chingo de bailes. Así que hoy, en Historia de la Literatura, corrientes literarias. 1, 2, 3, 4. Entonces, what the fuck con las corrientes, movimientos y géneros literarios. Sí, son tres cosas distintas. En primer lugar, les explico así en corto qué pedo con las corrientes artísticas en general. Las corrientes siempre han llegado para patearle la cola a la corriente anterior y decirle que está bien estúpida, que eso no es la verdad y que se quite porque lo nuevo siempre es mejor. Algo así como la relación entre baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. La nueva corriente, sin proponérselo, llega con la anterior y dice: ¿sabes qué? Tu cotorreo no está tan chido, ya me di cuenta que por ahí no eres tú, soy yo, mira, déjate pasar una sillita que estás chocheando y mira lo fabuloso que soy y lo que tengo que decir. Palabras más, palabras menos. Por eso cuando llega el realismo en literatura a disque decirle al romanticismo cómo se hacen las cosas, los románticos se quedan de pinches chamacos, ya no hay temor a Dios. Y literal los realistas ya no se andaban con trips de que si el ser humano es bueno o malo, qué pedo, nel. Entonces imagínense que primero están nuestros compas románticos muy a gusto, Dickens, Víctor Hugo, etc, escribiendo historias sobre cómo el ser humano sí es bueno por naturaleza y siempre se las ingenia para elevarse por las situaciones culeras de la vida cotidiana, como nosotros que después de cada elección presidencial resurgimos de las cenizas como el gato Félix. Quien entendió. Llegan los realistas y les dijeron: ¿sabes qué? La banda ya está cansada de que les mientan, la sociedad está pa'l perro, la burguesía no hace más que estar en la pendeja con sus pinches bailes mientras el pueblo se muere de hambre. Somos seres bien arribistas, la neta, que nomás estamos viendo cómo lograr más estatus, ser más guapos y pasarla más chido. Quítate y deja que yo explique qué choco en el mundo. Y pues gracias a eso tenemos obras de arte como Rojo y Negro, Las Ilusiones Perdidas, Madame Bovary y Naná, por mencionar solo las más conocidas. ¿Vamos bien? Ahora imaginen que nuestros compis realistas franceses están pasándosela de súper a gusto, de sí, a huevo, ya le demostramos a la gente que la sociedad es un asco, duro contra el muro, amiga. Cuando llegan otros cabroncillos y dicen: oigan, pues no les queremos arruinar nada, pero todo eso es más profundo. Y los realistas se quedan de ¿what? ¿Y ustedes qué o qué? ¿Quién los invitó, mugrosos? Es el siglo XIX, no mames, nadie se baña, ¿que no leíste el perfume? Ok, estoy llevando esta dramatización muy lejos. Pues bien, sin deberlas ni temerlas, llegan los existencialistas a decirles que sí está chido que anden por ahí diciendo que el ser humano es una caca, que no se preocupa más que por él mismo, pero en realidad esto pasa porque pues somos banda compleja, no somos una pinche piedra. Los realistas que siguen en el frenesí de oh sí, somos cool, je dis soleil, je fulminé, je du fromage, no se dan cuenta y llegan los existencialistas bajo su nube negra darks y dicen: están bien güeyes estos güeyes. Y entonces lo que hacen estos chamacos es lanzar un statement con su obra para decir: ok, vamos progresando. Primero creías que el ser humano es inherentemente bueno y que la sociedad lo empuja a hacer cosas culés. Luego dices: Nel, el ser humano es más frívolo que nada y nomás quiere pasársela chido. Y ahora venimos a decirte que sí a lo primero y sí a lo segundo porque ¿sabes qué? El ser humano es bien pinche complejo. Queremos ser buenos, pero hemos construido una sociedad súper decadente y pues la sociedad nos obliga a moldarnos a ella y entonces nos estresamos, perdemos conexión con nosotros mismos, entramos en dilemas, nos la pasamos en estira y afloja y luego, ¿qué pedo con el mundo? ¿Somos buenos, malos? ¿Existe un Dios? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿En qué momento MTV pasó de ser un unplug de Nirvana y los Cranberries a pura programa de morrita berrinchudo con sus bebés no planeados? Sí,
Existencialistas in the house. A partir de que los existencialistas deciden que es mejor proyectar en la literatura verdaderas teorías sobre qué pedo con la condición humana y nuestra relación con el mundo, la literatura comenzó a ser más compleja, porque empezó a preocuparse más en serio por retratar los problemas del ser humano y cómo lidia con los demás, consigo mismo y con su noción sobre lo sobrehumano. O sea, si hay un triángulo flotante de un solo ojo con barba o en él. Aquí ya empezaríamos a leer algunas de las novelas más tripeadas, como las del absurdo francés, el nihilismo, existencialismo de Onetti y Sabato en Latinoamérica, las novelas intelectuales de los austriacos post la caída del Imperio Austrohúngaro, los trips de Kafka con la figura del Estado y la incapacidad del ser humano para hacer algo ante lo que sea. Y pues básicamente la literatura ya te estaba demostrando que la existencia sí es un poquito más compleja que blanco y negro, o que buenos y malos. Va. Yo sé que les expliqué algo demasiado complejo en muy poco tiempo, pero estoy segura de que me agarraron el pedo. En realidad no es tan difícil, manténganlo simple, compas. Pero esto que acaban de ver es más o menos la evolución no solo de los temas en literatura, sino de las fijaciones del hombre respecto a lo que él creía era importante hablar y de cómo también la humanidad ha decidido hablar de sí misma a lo largo del tiempo y del espacio. ¿Ya aguacharon? La literatura, como cualquier arte, siempre ha buscado volver estética la manera en que habla de su raza. O sea, el arte no fue creado nada más para hacer cosas bonitas que hiciera sentir cosas bonitas a la banda, sino ayudar a la gente a comprender un poquito más qué pedo con nosotros y lo que nos rodea. Ese diálogo de corrientes literarias fue una especie de viaje sobre cómo el humano poco a poco decidió que a partir de las historias, la ficción y el lenguaje podíamos abstraer la esencia de sí mismo para poner al humano contra la espada y la pared de ¿ya viste que esto eres tú? Sí, somos bien complejos de edad. Para cuando llega la literatura del siglo XX ya es más que obvio que la escritura pasó de ser algo para leccionar a la banda y decirles cómo eran, para convertirse en un medio de introspección y exploración de la psique. Pasaron un chingo de cosas en el siglo XX y ha sido probablemente el siglo con más cambios y sucesos importantes en todo el mundo. Y obviamente la literatura de ese siglo también iba a ser igual de patiacolas, cambiante y profunda. Como se habrán dado cuenta, una corriente literaria tiene más que ver con un espejo por el que hemos intentado explicarnos y compartir esta visión con los demás, al tiempo que los tiempos cambian y hemos encontrado distintos aspectos de nosotros como especie a partir de esto, mientras que un género y un movimiento literario son trips totalmente distintos que tienen más que ver con nuestras propuestas sobre lo que podría hacer con el arte y una disciplina en particular. En términos burdos, pero que igual funcionan, las corrientes literarias siempre han ido de la mano con los sucesos del mundo y la relación del humano con estos sucesos, mientras que los movimientos y géneros son más iniciativas del humano para modificar lo que está sucediendo a su alrededor y a las personas. Pero ya tendremos un capítulo sobre eso. Conclusión: las corrientes literarias han sido uno de los ejemplos más claros de cómo la literatura siempre ha ido de la manita con su espacio y tiempo. Leer literatura es una manera de poder comprender, tal vez mucho mejor que un libro de texto o académico, qué Fox estaba pasando en determinado lugar, en determinado año y circunstancia. Leer Las ilusiones perdidas te puede decir un chingo más sobre la sociedad francesa de su tiempo que leer muchas investigaciones sociológicas de Francia en el siglo XIX. Y ver las corrientes en su conjunto y cómo dialogan entre sí también es una manera de comprender mejor la historia de la humanidad, cómo ha pensado el ser humano a lo largo del tiempo y básicamente por qué estamos así hoy en día. El tiempo no ha pasado en vano, ni los sucesos internacionales. Si vemos el pasado, podemos comprender mucho mejor qué show con nuestro presente. Y entonces es mucho más fácil empatizar con la antigüedad y sobre todo con quienes están a nuestro alrededor hoy en día. Piensa en la historia de la literatura como uno de los reflejos más nítidos y lúcidos de nuestro mundo. Y entonces sí, pueden llegar a decirle a la banda que leer sí sirve de algo, que intentar comprender sí ayuda y que por eso jamás debemos dejar de expresarnos, porque los que vienen también necesitarán nuestro testimonio. Así que hagamos paro. 1, 2, 3, 4. Vale. ¿Puede empezar con la canción de Beyoncé? Sí. Claro, pues déjalo por favor para con Beyoncé. Vete. No, que esa vaina no. All the single ladies, All the single ladies. Yo no sé bailar esa chingadera.